Imagina una noche silenciosa en Sicilia. La brisa del mar, la arena fría y la luna iluminando dos figuras sentadas en la playa. A simple vista, parecen una pareja cualquiera, compartiendo un momento íntimo bajo las estrellas. Pero lo que se dice en esa conversación tiene el peso de siglos de tradición y secretos que jamás se escriben, pero que todos dentro del mundo del crimen organizado conocen. Una frase, transmitida de generación en generación, resume un principio sagrado. Nunca traiciones a tu esposa, porque si eres capaz de traicionar a quien confía en ti cada noche, no eres digno de la confianza de nadie. Puede parecer extraño que, en un mundo gobernado por la sangre, las armas y el dinero, la mafia italiana tuviera como pilar un principio tan personal. Pero en realidad, ese código oculto lo explica todo. En la Cosa Nostra, en la Camorra, en la 'Ndrangheta, la confianza era el cemento que sostenía imperios. Y si un hombre no era leal a su propia esposa, ¿cómo podía ser leal a la familia criminal? La historia de la mafia italiana está marcada no solo por guerras de poder y sangre, sino también por estos códigos invisibles que definían quién vivía y quién moría. La mafia nació en Sicilia, en el siglo XIX. Al principio no era la organización internacional que conocemos hoy, sino grupos locales que se encargaban de proteger a campesinos y terratenientes en una isla marcada por la pobreza, la desconfianza hacia el Estado y la invasión extranjera. En ese contexto, la palabra familia se convirtió en la base de todo. No solo la familia de sangre, sino también la familia mafiosa, la hermandad criminal que ofrecía protección y oportunidades. Cada miembro debía pasar por un ritual de iniciación, jurar lealtad eterna, a veces con sangre, frente a imágenes religiosas y con el símbolo de fuego para sellar el pacto. Era un contrato que no podía romperse. Y dentro de ese contrato, la familia de casa también importaba. Una esposa traicionada era un símbolo de debilidad moral. Porque si alguien no podía mantener la lealtad en su propio hogar, ¿cómo iba a mantener la omerta, la ley del silencio que protegía a todos? La lógica era simple, la traición empezaba en lo más íntimo. Y si se toleraba ahí, podía extenderse a lo más sagrado, la familia mafiosa. La omerta era la ley del silencio. Ningún miembro podía hablar con la policía, ni confesar, ni romper el secreto. El que lo hacía, firmaba su sentencia de muerte. Pero además de la omerta, había otros códigos invisibles que marcaban la vida diaria de un mafioso. No tocar nunca a la mujer de otro miembro. No robar en el propio barrio. No usar drogas, en los orígenes, aunque luego esta regla se rompió. Respetar a la esposa y a la madre por encima de todo. Estos principios eran vistos como la base moral del mafioso. Y aunque parezca contradictorio hablar de moral en un mundo de asesinatos y extorsiones, lo cierto es que esos códigos eran los que mantenían unidos a miles de hombres bajo una misma estructura. Un capo podía tolerar errores en los negocios, pero nunca toleraba una traición. La historia de la mafia está llena de ejemplos de lo que ocurría cuando alguien rompía la confianza. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Tommaso Busetta, el primer gran arrepentido de la mafia siciliana. Durante años fue un miembro respetado de la Cosa Nostra, pero cuando se vio acorralado, decidió hablar con el juez Giovanni Falcone. Rompió la omerta y reveló secretos que sacudieron a toda la organización. Para la mafia, esa traición era imperdonable. El precio fue la vida de muchos de sus familiares. Pero la traición no siempre era contra la organización. También había traiciones personales. Hubo capos que fueron eliminados no por perder dinero, sino por ser infieles a su esposa. En la lógica mafiosa, si un hombre no podía ser leal en casa, no podía ser confiable en la familia. Los relatos cuentan que incluso mafiosos poderosos, con ejércitos de hombres a su servicio, fueron ejecutados por dar una mala imagen de debilidad moral. Porque en la mafia, la reputación lo era todo. El verdadero poder de la mafia italiana no fue solo el dinero ni las armas. Fue la confianza. Los barrios pobres de Sicilia, Calabria o Nápoles confiaban más en la mafia que en el Estado. Si necesitabas justicia rápida, acudías a ellos. Si querías protección, eran ellos quienes la garantizaban. La confianza era lo que les permitía controlar territorios enteros. Y esa confianza se construía con una mezcla de miedo y de respeto a los códigos. Si un mafioso rompía una regla, todos sabían que sería castigado. No importaba cuán poderoso fuera, nadie estaba por encima del honor de la organización. Con el paso del tiempo, muchos de estos códigos se fueron perdiendo.
La ambición, el tráfico de drogas y la corrupción internacional debilitaron esas viejas normas. La mafia se volvió más violenta, más pragmática, menos ligada a principios. Pero en la tradición, en la memoria, aún resuenan esas frases que marcaban el destino de un hombre. La mafia italiana dejó tras de sí una estela de sangre, poder y silencio. Pero también dejó códigos que, aunque nacidos en un mundo oscuro, contienen verdades universales. Porque al final, ese principio que parece tan simple encierra una verdad eterna. Si traicionas a quien confía en ti cada noche, nunca serás digno de la confianza de nadie. La mafia italiana ha sido durante siglos un mundo envuelto en sombras, miedo y violencia. Un lugar donde las reglas no se escribían en papeles, sino en la sangre y la lealtad de sus miembros. Y aunque sus códigos nacieron en un entorno criminal, nos dejan una reflexión inquietante. Incluso en los rincones más oscuros de la sociedad, la confianza y la lealtad eran el pilar que lo sostenía todo. Hoy, esos códigos parecen lejanos, casi olvidados. Pero su eco sigue vivo, recordándonos que la traición, por pequeña que parezca, siempre tiene un precio. Si eres capaz de traicionar a quien duerme a tu lado, nunca serás digno de la confianza de nadie. Mano blanca indicando hacia la derecha y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que estos principios eran auténticas reglas de honor o simplemente una herramienta para controlar cada aspecto de la vida dentro de la mafia? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campanita campana para descubrir más historias reales, misteriosas y ocultas del mundo del crimen. Nos vemos en el próximo vídeo.